Bienvenidos a Diario Humano, un espacio donde la vulnerabilidad no solo se acepta, sino se convierte en nuestra mayor fortaleza, que nos une y que nos acerca. Un espacio que nos da la oportunidad de mostrarnos tal cual somos, de poder conectar desde lo más profundo siendo auténticamente quienes somos, sin máscaras, sin juicios, para convertirnos en cada vez más humanos. Es importante mencionar que no somos expertos de salud y no buscamos aconsejar a nadie, simplemente buscamos compartir historias donde más personas puedan identificarse y pueda ayudarles a tomar mejores decisiones y convertirse en más. Hoy tenemos el diario de Roberta Woodworth. Let's fucking go. Para los compas, Rob. Yo le digo Rob. Y ahorita vamos a un poco más de contexto. Y algo que me cuesta mucho, Rob, es esta intro, porque a mí me choca poner tipo de etiquetas. Y tiene un podcast. Y, o sea, como que es a través de tu historia poder conocer quién es Roberta, ¿no? Y creo que los oyentes, muchos te conocen porque tienes un podcast y has compartido 1000 cosas ahí, pero creo que nunca habías estado en un espacio donde realmente abrieras como tu historia detrás. Entonces, Sí, ¿no? me encanta que estés acá. Estoy muy emocionado. Qué gusto. Gracias por aceptar la invitación. Gracias por invitarme. Al contrario, o sea, contexto, Rob y yo nos conocimos hace algunas semanas, meses, y hemos interactuado en eventos. El otro día fuimos a desayunar, a comer, y creo que han salido pláticas muy interesantes. Me invitó a su podcast también, padrísimo, para que lo escuchen. Yo cuando lo escuchen ya habrá salido, entonces para que lo escuchen. Y nada, creo que tienes una capacidad de transmitir las emociones y eso es súper valioso porque alguien que siente, además transmite, es la que hace que las personas puedan identificarse. Y creo que a través de tu historia mucha gente se va a poder identificar y estoy muy emocionado por eso. Entonces, pues nada, Rob, me encantaría preguntarte quién es Rob hoy en el presente, porque creo que muchas veces tenemos diferentes etapas y si esos aprendizajes nos hacen como que hoy, ¿cómo describirías la esencia de Roberta? Me describo como una mujer muy empática, muy amorosa y muy presente. Ok, Sí. me Cosas que encanta. me han sumado mucho y al mismo tiempo esa empatía y ese amor y ese todo, pues a veces es un arma de doble filo, ¿no? Pero así me veo hoy. Me siento una mujer que está cómoda en su piel. Me siento poderosa conmigo. Venía escuchando el episodio de José Ramón, bueno, José Ramones, y me gusta que habla del poder como esta confianza en ti mismo, porque yo lo he dicho que es la reputación que tienes contigo. Entonces, hoy en este momento de mi vida, me siento conmigo muy poderosa. Siento que yo me respaldo, que yo sé hacia dónde voy y sé que puedo lograrlo. Voy a llorar, me voy a quejar porque sí, Que tienes pero una dirección. tengo una dirección. No, y creo que, o sea, hoy viendo hacia atrás, probablemente muchas de las cosas que viviste te han llevado a donde estás ahorita, ¿no? Entonces, o sea, hoy Sí. yo veo a alguien que es amorosa, presente, empática, pero que por mucho tiempo quizás sufrió, ¿no? Entonces, que a lo mejor estas cualidades pudieron haber sido en un momento te perjudicaban, pero hoy son tu mayor fortaleza, ¿no? Sí. Y quiero que empecemos a hablar, ok, esto es a donde llega Roberta Woodworth y al final del podcast platicaremos es cómo empieza tu niñez, cómo creces y cómo fue tu desarrollo durante tu infancia. Ok. Estoy nerviosa. Voy a Let's fucking decirlo desde go. ahorita. Sí. Porque como dices, nunca he hablado de muchas cosas que voy a decir hoy. Yo tuve una niñez súper feliz. Fui una niña muy deseada, muy, muy, muy deseada por mis papás, muy buscada. Y cuando llegué, pues se me recibió, fui la primera nieta, fui la primogénita de mis papás, bueno, de mi mamá. Y la verdad es que recuerdo una niñez en la que, por ejemplo, mi mamá es una de esas mujeres súper detallista, súper amorosa. Tuve, ya sabes, por grande o chiquita que fuera la celebración, algo para celebrar. Un pastelito porque me fue bien el examen, unas florecitas cuando regresaba de un campamento. Mi mamá es una de esas mujeres que siempre dice que hay que vivir bonito. ¿Cuál es un Entonces, recuerdo de tu infancia que más recuerdes de tu mamá? mi mamá siempre había festivales en la escuela. Ok. Y si mi mamá se tenía que disfrazar de hada, llegaba producida de hada, No. se quedaba hasta la madrugada haciendo mi disfraz o haciendo conmigo el proyecto. Mi mamá es muy manitas, muy de manualidades. Entonces yo recuerdo a mi mamá que yo dijera, es que yo quiero hacer esto. Mi mamá veía cómo cuando, donde, y no era una cuestión de dinero, ¿sabes? Sí, O sí, sea, era sí, como sí, me sí. quiero disfrazar de Cenicienta y era o encontrábamos el disfraz o lo hacíamos, pero se lograba. Sí, o sea, el mensaje atrás era todo se puede Todo se puede y hay que enfocarse y todo se puede. Me encanta. y
Y es vivir bonito. Es desde lo más Wow. chiquito hasta lo más, no importa si estás cenando una lata de atún en tu casa, ponle en un platito. ¿Qué es vivir bonito? ¿Cómo describirías vivir bonito? Eso, los detalles. El diablo está en los detalles, dicen por ahí. Entonces, que esté tu espacio limpio, acomodado, tú limpio, acomodado, los valores, la presencia, ¿no? El siempre ver lo bueno en los demás, el no juzgar a la gente. Vivimos en una sociedad que critica muchísimo. Yo me acuerdo en algún momento, ya sabes, cuando tienes 14, 15 en la escuela, todo el mundo critica todo. Ay, que si se peina así, que si se peina asado, que si el pelo, que si trae jeans con brillitos, no sé qué. Y alguna vez en mi casa eso no pasaba. Yo he crecido con valores muy bonitos y en mi casa nunca hubo un comentario homófobo, transfóbico, racista, nunca. Y entonces un día yo llegué y repliqué ese comentario. Ay, es que llegó fulana con, ya sabes, esos jeans horribles. Y mi mamá me dijo, a ver. A lo mejor tú, desde lo que tú conoces, desde donde tú estás y lo que sabes, no te gusta eso. Pero a lo mejor desde donde ella está, lo que sabe, lo que tiene, lo que conoce, es lo máximo. Por eso lo trae puesto. Entonces, nadie viene aquí a juzgar a nadie. Aquí todos venimos a vivir la vida como la queremos vivir y vivirla en libertad es... O sea, para mí es el pináculo de lo ideal, la meta. De hecho, esa es mi frase de vida, ¿no? Quiero dejar la vida vivida y no perfecta. Entonces, a mí eso fue un cállate, ¿no? Piensa y empezar a ver la vida diferente. Entonces, a mí, yo lo que quería era que la gente se sintiera cómoda conmigo desde que yo era muy chiquita. Esa empatía, la verdad, siempre he tenido un soft spot por aquellas personas que se sienten la oveja negra, porque yo me sentí la oveja negra toda mi vida. Muchas veces me sigo sintiendo así. ¿Y cómo te das cuenta que eres la oveja negra durante tu crecimiento? Yo nunca encajé en la escuela, nunca. Me acuerdo perfecto en kinder, ¿no? Los niños les gustaba el azul, jugaban fútbol y las niñas el rosa y el ballet. Y yo hacía equitación y me gustaba el verde. O sea, yo era un punto medio que yo podía hacer lo que yo quisiera, no me limitaba. Y también en tu casa te dieron ese amor para ser tú. Siempre, total. O sea, quizá en la escuela soy incomprendido, pero en mi casa hay amor que me permiten ser yo mismo. Y tu mamá te repetía vivir la vida en libertad. O sea, cada quien es libre de tomar sus decisiones y si tú quieres el verde, elige el verde, pero elígelo consciente. Me encanta. De hecho, siento que muchas veces la gente habla de su niñez y es justo a lo mejor el trauma viene de casa. Sí. Digo, es algo muy largo a desempacar, pero para mí el trauma era salir de mi casa. Yo en mi casa, si mi papá me veía tamboreando, era como, ¿quieres tomar clases de batería? Sí, órale, vas. Pero es que me gusta el violín, vas. Pero es que no sé qué, vas. O sea, Siempre en mi casa era, apoyo. Sé lo que quiera hacer. Y pintamos y vamos a los museos. Y en mi casa era abrir la mente, conocer diferentes personas, culturas, colores, ambientes, todo. Y entonces yo salía y era como, y es que fui a esta exposición y todos... la fashionista. Sí, y le gusta la moda. Y, sí. Y entonces yo llegaba a lo mejor con algo que veía en una revista, claro que era diferente y todo el mundo así, ¿no? Como, ¿quién se cree? ¿Te sentías como más desarrollada en el tema de pensamientos? O sea, no de... Quiero diferenciar entre superior y avanzada, ¿no? O sea, el que a lo mejor tú de chiquita decías, wow, modelo de arte, y alguien ya decía, tengo mi Barbie, ¿sabes? O sea, como que esa diferencia... A momentos sí, pero como dices, siempre hay un punto de quiebre. O sea, hablamos ahorita, tuve una niñez muy bonita y mi papá muere cuando yo tengo 9. Okay. Esto nunca lo he dicho. De hecho, seguramente quien me sigue dirá, ¿cómo? Yo he visto a su papá en fotos. Mi mamá se volvió a casar tiempo después y la vida me regaló un papá. Sorry. No, cero. Al contrario, Rob, para eso es este espacio, o sea... Y Miguel es la persona que me crió. Claro. Me llevó a la escuela, me enseñó a andar en bici, me enseñó a manejar a gritos como todo papá. Me enseñó a manejar, me hacía mi lunch. Esto también me gusta mucho porque en mi casa nunca ha habido como roles de género tan establecidos. Mi papá cocina, ya sabes, pero para mí era como, era un papá súper amoroso, súper presente. Mis dos papás iban a todo. La gente cuando pues hay un divorcio, también hay trauma. Y siento que mis papás manejaron su divorcio muy bien. ¿Se divorciaron? ¿Cuántos años tenías cuando se divorciaron? La verdad no me acuerdo, pero 7, 8. Estaba chiquita.
y mis papás se divorcian, pero mis papás siempre estaban presentes en todo. Yo iba a cantar y estaban mis dos papás y mi mamá. Yo siempre tuve dos papás y una mamá. Y pierdo a mi papá de cáncer, de un cáncer muy agresivo. La gente que ha escuchado el podcast que sepa por qué Nueva York es mi lugar, es porque el último viaje que hice con mi papá fue ahí. Y regresamos de ese viaje, mi papá tiene un accidente en el que choca y cuando lo están revisando se dan cuenta de que tiene cáncer etapa 3 en los pulmones. O sea, ya estaba desahuciado. A mi papá le dieron meses, mi papá todavía estuvo 2 años de quimios, 2 años de ver a uno de los hombres más guapos, carismáticos, bien vestidos, altos que yo he visto en mi vida, irse deslavando. La última vez que yo veo a mi papá, no sé si es muy gráfico, mi papá era gris de la medicina, mi papá. Y tenías 9 años. Tenía 9 años. Y yo le decía a mi mamá, es que ¿por qué no lo pueden operar? Porque me habían dicho, es que tiene metástasis. Y yo, ¿qué es eso? Que el cáncer, yo me imaginaba el cáncer como una bolita, se le había ido a todo el cuerpo. Y yo, pues que se la quiten. Es que ya lo tiene en el cerebro, pues que se lo quiten. O sea, yo no entendía. Yo de verdad no entendía. Yo rezaba, yo pedía al universo, yo, ya sabes, de que todo lo que podía para hacer que mi papá estuviera bien y no. Entonces, bueno, esa última vez que veo a mi papá, yo me acuerdo de su color, ¿no? Porque era gris y del olor de sus manos, que años después, esto es muy random, pero como la vida te da de pronto unas respuestas que no esperas. Me voy a un viaje sola en Marruecos, conozco unas enfermeras y dicen, no, es que es muy fuerte para mí trabajar en el ala de cáncer, porque el cáncer huele. Y yo, ya sabes, fue ¿cómo? ¿What? Entonces fue algo muy fuerte para una niña tan chiquita. O sea, yo salía de la escuela y mi mamá me llevaba al hospital porque mi papá estuvo en el hospital un mes. Todos los días durante un mes, esa era mi rutina, salir e ir a ver a mi papá al hospital, comer en el hospital. Y ver a tu papá en un estado donde no estabas, o sea, él, como decías ahorita, lo veías y guapísimo y lo admirabas y de repente ver un estado en un hospital, a lo mejor como decías, diferente tu tono de piel. ¿Qué fue para ti, o sea, impactante a esa edad por un mes verlo diario? ¿Qué fue lo que más te impactó? Mi papá seguía siendo mi papá. O sea, me veía y era el más feliz y ven y siéntate y me sentaba en su camilla y platicábamos y comíamos y qué quieres de comer y el postrecito y así. Mi papá siempre fue muy consentidor, pero yo lo veía débil. Y es muy fuerte ver a alguien así como tan débil. Me acuerdo que la última vez que lo vi, que te digo que le agarré las manos, quiso decir algo y ya el cáncer estaba en tantos lados que él era 100% consciente, pero ya no podía hablar. Y yo me imagino su frustración de querer decir y que salieran sonidos más como guturales y él darse cuenta y entonces lloraba. Y esa fue la última vez que lo vi. ¿Y qué sentiste cuando le agarraste la mano? Yo creo que dije que todo iba a estar bien, que iba a estar bien, que mi mamá me iba a cuidar, que mi papá me iba a cuidar. Y después de eso le dije a mi mamá que ya que no lo podía volver a ver. Y al día siguiente falleció. O sea, pero sí fue un proceso muy difícil. Fue en un verano. Entonces yo regreso a la escuela y todo seguía igual. Pero yo no seguía igual, ¿no? O sea, cambió mi espiritualidad muchísimo. Mi relación con la espiritualidad. Cambió mi relación con mi familia. Cuando se muere mi papá, pues era mi papá. Era mi papá. Para mí no era nada más que mi papá. Pero yo me doy cuenta que a mi alrededor, su familia, pues mi papá representaba muchas cosas. Mi papá era un banco, mi papá era contactos, mi papá era un estilo de vida. Y entonces, a lo largo de el tiempo en el que mi papá decae, de esto yo me entero a mis 18 años. Hay fraudes, hay robos,
Hay un montón de cosas alrededor que yo, cuando me entero ya adulta, digo, nadie se preocupó. O sea, la gente que vio todo eso, esos fraudes, esos robos, eso todo, no hizo nada. La gente que lo estaba haciendo no me tuvo en cuenta porque la persona más vulnerable, emocional, física, económica, todo, era yo. O sea, yo recuerdo haber llegado al velorio y ver a puros adultos enormes, ya sabes, y yo chiquita y todos se me acercaban y me veían con una cara de tristeza pero ahora lo veo como adulto y digo, la gente es cruel y se supone que era mi familia, ¿no? Aún así, mi mamá nunca cerró la puerta para que pues, nos lleváramos o así, pero cuando cumplo 18, pues se sienta y me cuenta y me enseña, ¿no? Documentos y cosas así. Yo, wow. Te diste cuenta de la maldad que había detrás de las personas. Sí, me doy cuenta de todo eso. Robbie, ahorita dijiste que ahí en esos hubo muchos cambios cuando obviamente a una persona que amas literal se va de esa manera, ¿no? Que los ves y ¿qué fue lo que más cambió en ti después de esa pérdida tan fuerte? Me empiezo a cuestionar muchas cosas. Me cuestiono la mortalidad. O sea, no a los 9 años no tienes conciencia de eso. Eres muy chiquito. La vida es infinita. Me empiezo a cuestionar la mortalidad, mi mortalidad. Me acuerdo que me daba miedo irme a dormir a casa de amigas porque yo sentía esta necesidad de estar cerca de mis papás, ¿no? O sea, cerrar los ojos me daba miedo en la noche. Mi visión de la familia cambia mucho, por eso que te estoy contando. Dicen, ¿no? Hay una frase que dice, blood is thicker than water, la sangre es más espesa que el agua. Y yo hoy tomo esa frase como sí, por eso se estanca. La gente es como tener romantizado el amor. Ah, la familia es tu guía, tu ancla, te protege. No siempre, no siempre. A veces la familia es la semilla de mucho dolor, de mucho rechazo, de yo en algún punto pues estaba, pues sí, desamparada. Y creo que, Perdón. perdón que te interrumpa. Y siento que ahorita, y hacía un video ahorita en Navidad, porque siento que también la gente no habla de eso. O sea, está romantizado el buena familia y todos se aman y todos se quieren y nadie levanta la mano y dice, yo no estoy de acuerdo. O quizá mi familia no es así, ¿sabes? Exacto. Y quizá yo no estoy de acuerdo con mi familia y no está mal empezar distinto. No está mal en que por más que tengan la misma sangre que tú, no quiere decir que comparte los mismos principios que tú tienes. Y Exacto. quizá, aunque estemos en la misma casa o con el mismo apellido o con los mismos valores, no comparto con tus acciones. Y eso también es importante el decir, si no compartes con tu familia, también está bien. Exacto. A mí me preguntan mucho eso, ¿y qué hago si mi mamá es la narcisista? ¿O qué hago si mis primos? Tienes que tomar decisiones. Yo tomé decisiones. Mi familia es mi familia nuclear. Mi mamá, mi papá, mi hermana, en su momento mis abuelos, y la familia elegida, que es la gente con la que compartes. Y cambian, ¿no? O sea, las amistades cambian, todo cambia. Te digo, cuando yo regresé a la escuela, yo sentí que había crecido mucho, que mis preocupaciones eran otras. En ese verano. Estaba muy preocupada de que algo le pasara al mundo, a mí, a mi mamá. O sea, y ahorita dijiste, te empezaste a cuestionar la mortalidad. O sea, ¿cuáles eran tus pensamientos referente a la mortalidad? O sea, No, me da miedo morir. O sea, me da miedo morir. Me da miedo morir así. O sea, irme deslavando. Y no le deseo a nadie que vea a la persona que quiere en esa situación, ¿no? Entonces yo creo que eso me marcó mucho. Me hizo crecer muy rápido. Y a partir de ahí también, yo creo que yo siempre he sido una niña. No sé si a partir de ahí lo estoy ahorita, mientras te lo digo, analizando, pero como que yo sentí que la escuela me estorbaba un poco. O sea, siempre fui buena en la escuela, la verdad. Soy súper nerd, me encanta aprender, pero yo ya quería trabajar porque yo no quería depender de nadie ni de nada. O sea, si tú me decías cuál era tu visión del éxito, para mí el éxito era tener una vida en la que yo viviera tranquila, en la que no me faltara nada, en la que no dependiera yo de nadie. Me encanta porque regresamos a vivir la vida en libertad.
Y el para ti trabajar fue una manera de darte cuenta de cómo me puedo ser independiente y cómo puedo ser libre. Exacto. Libre y loca. Y no volverme a ver en una situación como esa. Entonces, pues te digo, yo era esta niña quirky con intereses diferentes. Me encantaba la música, me encantaba la moda, mucho. La moda era, bueno, Los animales. Los animales me encantan. Yo soy una princesa de Disney. Real. Sí, 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 Entonces, bueno, después de que me di cuenta que no podía ser veterinaria porque mi corazón no lo aguantaba, dije, voy a ser editora de moda. Y empecé a escribir un blog cuando tenía 15 y fui la consejera del periódico Reforma más joven que ha habido, cuando cumplí 17. Empecé a escribir para revistas de moda, me pagaban 500 pesos No, pero a ver, a la 17 semana años. a los 17 años. Por supuesto, por y supuesto. me iba yo de compras el fin de semana y era padrísimo. Y yo me quería graduar porque no me podían contratar. Y en este proceso, Rob, de, tienes 9, estamos hablando ya de los 17. O sea, ¿qué transición hubo en tu personalidad de los 9 a los 17 años? Pues te digo, como que dejé de empatar un poco con la gente a mi alrededor. A lo mejor tenían intereses. Me acuerdo que empiezan las boy bands, ¿no? Entonces, todas mis amigas estaban obsesionadas con One Direction y yo estaba en otro canal, la neta. Yo estaba viendo documentales y yo quería escribir poesía y entonces empiezo a leer poesía y, o sea, no a los 9, no a lo mejor a los 11, pero yo me empiezo a Muy meter desconectada de lo que vivías a tu alrededor. Un poquito desconectada. La verdad es que viví rodeada de gente muy culta. Mi mamá y mi abuela son personas muy cultas. Mi abuela hablaba 8 idiomas, autodidacta. Sí. Y entonces a mí me encantaba, por ejemplo, que mi abuela se sentara conmigo y me contara, no sé, hoy vamos a hablar de los romanos. Es un ejemplo. Y me lo contaba en historia, te lo juro, me lo contaba en historia. O sea, el fin de semana a veces iba mi abuela a mi casa, se metía a mi cama y así hacíamos como desayuno en la cama y platicábamos. Y yo estaba muy fascinada con eso. A mí me encanta saber. O sea, yo soy esa persona que lee una palabra que se le hace padre y entonces me pongo el reto de a ver dónde la empiezo a meter para usarla, ¿sabes? Sí. Entonces yo estaba en otro canal. Supongo que a momentos no caí bien, seguro. A mí mucha gente... ¿Y en la escuela te bulleaban o sí. Fue ese tipo de bullying, no que a lo mejor dijeras, ay, pobrecita, porque andaba yo así como... Me choca esta palabra, cachazapes, no. Sí. Pero me bulleabas y yo contestaba y así andaba muy acá y luego me metí al baño a llorar. O sea, siempre fui esa persona. Sí me costaba, sí muy me dolía. Sentimental. Muy sentimental. Me dolía no encajar. Me sentí un patito feo gran parte de mi adolescencia. También estuve en un colegio muy, muy precoz. La gente empezaba a tomar muy chiquita, empezaba su vida sexual muy chiquita. Yo no tomé hasta que cumplí 19 y el gusto me duró un año, literal. Nunca tuve noviecitos, ya sabes. O sea, yo tenía una meta y yo estaba en mi meta y yo quería aprender y sí tenía amigas de así, pero de pronto las amigas eran cambiantes y esta parte de la adolescencia en la que un día somos besties, al otro córtalas y no sé qué y te critico. No, nunca he podido con esa dinámica. O sea, la abeja reina nunca se me ha hecho alguien a quien temer. Se me hace una chavita que pobre, tiene 1000 inseguridades y vive de criticar, ya sabes. Sí. Entonces yo no entraba tanto en la dinámica, pero sentía la crítica, y no pertenezco y demás. En algún punto fui salvadora. No, yo quería salvar a todo el mundo, entonces yo me metía a las peleas y defendía a la gente y terminaba yo en problemas también. Hasta que mi mamá me dijo, bueno, ya, o sea, tú quieres salvar a todo el mundo, pero te tienes que concentrar en ti. Y yo, bueno, sí, chance voy a sacar las manos, porque yo sentía que si defendía y si era útil, la gente me iba a querer. Entonces hubo un punto en el que fue como, pero ¿quién me cuida a mí? ¿Quién me por mí? ¿Quién me protege a mí? ¿No? Qué importante comentario que dices, que la utilidad... cuando te sientes útil, y creo que eso va a muchas cosas de lo que hablamos en tu podcast también de la masculinidad y el sentirme útil como persona, el sentirme útil dentro de mi trabajo. El síndrome del Salvador, El síndrome del Salvador y que yo voy a salvar a esta persona cuando quizás esa persona ni quiere ayuda, ni busca ayuda, ¿sabes? Pero tú dices, no, es que yo voy a meter las manos por esa persona. Sí. Y después, entonces tienes 17 años, estás trabajando con el Grupo Reforma.
y ya estás como que ya buscando quiero independizarme porque quiero vivir una vida libre. Sí. ¿Qué pasa después de esta etapa? Pues sigo en mi blog, iba a muchos cócteles, por ejemplo. Sí, iba a fiestas, pero la neta no me encantaban. Me encantaba ir a cócteles. No podía tomar, a veces llevaba a mi mamá y le decía como, ¿puedo? Ya sabes. Y mi mamá entraba junto conmigo, mi mamá fue modelo, mi papá era arquitecto. Entonces como que ese rollo siempre, el rollo como estético, visual, siempre ha estado presente en mi casa. Llegábamos a eventos a los que también invitaban a mi mamá, como eventos sociales o de moda, pero ella entraba por un lado y yo por el otro, porque yo no quería ser la hija de. Sí. Entonces ella iba con sus amigos, yo iba a hacer mi networking. Mis amigas me decían, es que ¿cómo le puedes hablar a gente que no conoces? Y yo, porque yo tengo que hacer networking. Sí, o sea, entonces yo me sigo enfocando en eso. Realmente vivía las dos vidas, literal. Yo me sentía Hannah Montana en esa época porque de día iba a la escuela y fiestecitas y de noche tenía el cóctel de no sé qué. A veces no podía ir a eventos porque eran en la mañana y mis papás iban de corresponsales. O sea, mi papá tomaba fotos y me las mandaba y yo las subía a mi Facebook. Sí. Literal. O sea, siempre recibí mucho apoyo en mi casa de todo eso. Siempre. O sea, mi mamá me prestaba su ropa, obviamente me llevaban a los eventos, a donde fueran, a la hora que fueran, ¿no? Pero obviamente la escuela era la prioridad y yo seguía muy enfocada en la escuela. Sí. Sí, pero encontraste una pasión que era escribir, que era el ir a eventos, el conocer gente, Sí. y creo que eso va desde atrás, ¿no? Desde que estaba chiquita que decías, yo tenía mucho apoyo en mi casa y si yo quería batería, yo quería batería. Hoy era la escritura, ¿no? Y quiero... Sí, me encantaba escribir. Las clases de idiomas eran mis favoritas porque siempre era hacer historias. Entonces, en inglés, en alemán, en lo que fuera, yo escribía historias. Regresamos a esa parte del vocabulario. O sea, yo tenía diccionarios de sinónimos, así de nerda soy. O sea, de verdad, me encantaba. Y empiezo a escribir de moda y de pronto digo como, o sea, sí, qué padre, pero me falta algo. Entonces, si hablamos del amarillo, yo te hablaba de que mi papá me regalaba tulipanes amarillos y a mi abuela es su color favorito. Y entonces empecé a mezclar un poco mi vida con lo que escribía de la moda o los colores o así. Entonces el blog empezó a transformarse a una especie de diario adolescente en el que yo hablaba como de ir a una date, ilusionarte y nada, o cortar con una amiga o cosas así. Sí, era un espacio donde te expresabas lo que sentías. Sí, me desahogaba 100%. Literal, fue un espacio para poder expresar lo que sentías. Era un mundo donde te sentías incomprendida y es una manera de poder hacer que las personas se identificaran con eso, bro. Total. Me encanta. y en esa etapa, entonces ahí cumples 18 años y cuando cumples 18 años, uno te cuentan y te das cuenta ahora sí como de esta separación familia, sangre con... ¿Qué pasó? O sea, ¿qué fue lo que aprendiste en esa etapa de esos años? Pues ahí es donde se vuelve consciente esto que les decía, como de la familia no necesariamente es tu lugar seguro y no es la gente, o sea, no por ser ya con eso tienes que tolerar o te vas a poder recargar o no, como que obviamente eso no lo pienso a los 9. A los 9 no me doy cuenta. Veo cosas raras, pero no las entiendo. Y a los 18 es cuando me cae como esto. Y yo creo que es mi primera lección justo del carácter de la gente. Porque yo toda la vida me cuestioné como ¿por qué me bulean? ¿Por qué me molestan? Porque aparte era ¿por qué traes tacones? Eres muy alta. ¿Y a ti qué? ¿Sabes? Entonces eso se refleja un poco en lo de la familia de güey, ¿por qué nadie dijo nada? ¿Por qué nadie me protegió? ¿Por qué nadie señaló la injusticia? Hubo gente que sabía y decidió hacerse pato. ¿Por qué nadie hizo nada? Entonces yo como que yo observo mucho a la gente y como dices, soy una persona hipersensible, o sea, yo veo muchas cosas. Yo soy esa personita que estamos así, a lo mejor estás con otra persona y volteas y le haces, eso yo lo capto. Los seños, la forma en la que la gente... Es muy observadora. Muy. Yo creía que era algo raro. Hoy sé que no, que es hipersensibilidad y existe y pasa y es desde chiquitos, pero es lo primero que aprendo y más adelante pues es algo que empiezo a observar, ¿no? Salgo a la universidad, salgo de esta escuela en la que nunca me sentí fuera de lo académico, no sentí que encajara y entro a la universidad y me empiezo a llevar con un montón de gente y digo, no estoy mal. No era yo la rara. Tengo otras niñas que les gusta lo que a mí me gusta. Me empiezan a invitar a salir, ya sabes. Entonces no era el patito feo que vivía en una esquina así. No. De pronto
Me empiezo a llevar con un buen de gente, soy súper sociable. Hay una frase que me encanta que dice, es que no eres diferente, es que estás en un lugar equivocado. Y es eso, simplemente Literal. no eres diferente, estabas en un lugar distinto. Sí. Llegas a un lugar donde la gente es similar a ti y se abre un mundo de posibilidades. Floreces, literal. La universidad me encantaba. Yo vivía muy feliz en la universidad. ¿Y qué fue lo que más te sorprendió al llegar a un lugar donde te sentías identificada? Lo fácil que era. Lo fácil que era. Oigan, yo era esa persona que, oigan, vamos a un concierto. Ay, no. Vamos de antro. No, podemos ir al jardín de no sé quién. Y en la universidad, vamos. Sí, también. Y vamos. Y todo el mundo iba y éramos bolitas. Y luego cambian con los semestres normal. Pero yo me la pasé muy bien en la universidad. O sea, ¿Y crees que ahí tenías como una barrera de protección a la confianza? O sea, después de que no sea el sentido de que te traicionó a tu familia, por ejemplo, a la hora de llegar a una escuela donde también te traicionó, no te traicionó, pero a lo mejor tu escuela no te sentías identificada y luego al llegar las primeras interacciones, ¿no crees que fueron difíciles? No, porque tuve mucho tiempo para pensar. Me acuerdo ese verano antes de la universidad yo tenía muchísimo miedo, muchísimo. Y dije, es un lugar nuevo, o sea, neta, puedo empezar de cero. Puedo empezar de cero y me voy a mostrar lo más auténtica que pueda. Ok. Porque luego la pena te priva de muchas cosas, ¿no? Pero yo decía, ya soy un adulto, o sea. ¿Crees que la pena te privaba antes? Sí, porque sí me molestaban. O sea, sí había una consecuencia de que llevara el collar, la bandana, siempre había una consecuencia. Y acá era como... Y ojo, lo hubo, ¿eh? O sea, tiempo después en el podcast alguna chava me escribió en Instagram como, wow, me encanta tu podcast. Tú y yo teníamos una clase juntas, nunca hablamos. La verdad yo creí que era súper mamona porque llegabas arregladísima y yo, nunca hablamos. Y me juzgaste. O sea, sigue pasando, pasa. Pero en ese momento para mí era como, vamos, ya sabes, de que voy a llegar así como me gusta y así empecé a conocer gente, me llevaba con gente de diferentes carreras. La verdad es que yo siempre he tenido amigos de diferentes backgrounds porque tengo muchos intereses. Entonces tenía a los financieros y a los abogados, pero también a mi amigo de producción musical. ¿Cuál es el patrón que ves en las personas con las que te llevas? O sea, independientemente de sus gustos e intereses, como que es lo que más te has dado cuenta que... Son personas maduras. Ok. Son personas que han hecho en algún nivel introspección. Ok. Son personas con las que comparto valores. O sea, no son personas que se la viven criticando ni que se la viven en los excesos. O sea, llevan una vida sana en todos los aspectos, sí. Diría yo. Son personas con las que puedo platicar. Creo que me he dado cuenta que la introspección es el pilar para todo lo que vas a decir. O sea, quien es introspectivo es sano. Quien es sano, ¿sabes? O sea, quien es introspectivo se trabaja. Quien es introspectivo va a terapia. Quien es introspectivo busca lo mejor para su pareja. Quien es introspectivo se da cuenta que criticar simplemente va a perjudicar a la otra persona. Entonces, me encantó, nunca lo había analizado. La introspección es uno de los pilares más importantes para buscar a personas que son similares a ti. Entonces, independientemente de los intereses, si eres una persona introspectiva, es alguien que quiero cerca. Exacto. Entonces tú llegas a la universidad y empiezas a conocer abogados, y empiezas a conocer y empiezas por primera vez a sentir que gente de tu edad es igual de madura que tú. Sí. O que digo, me encanta la moda y en lugar de... Sí, qué raro. Qué padre. ¿Qué te gusta? ¿Y qué haces? Sí, te voy a seguir en tu blog, te voy a seguir en tu podcast. Y yo, ok. ¿No te vas a reír? Ya sabes, como... Sí. ¿Y ya? Así. ¿Y el blog? ¿Qué empieza a pasar con el blog? O sea, el blog empieza a crecer y ¿en qué momento decides del blog pasar a crear un podcast? Yo dejo el blog un poco porque decido vivir la vida universitaria. Yo era un adultito en secundaria prepa y entonces de pronto digo, la prioridad va a ser ir a las fiestas, salir con amigas. Entonces como que empiezo a relegar un poquito el blog. Era algo que mencionaba, así de, bueno, ¿y a ustedes qué les gusta? No, a mí me gusta escribir, tengo un blog, pero ya no lo hacía tanto como lo hacía antes. ¿Y en algún momento sentiste vergüenza por hacer el blog? O sea, creo que muchas veces cuando alguien empieza alguna vez de que, ay, pues tengo un blog, pero así como avergonzado. Al principio sí me daba pena. Igual como todo, te digo, sí había una bolita que era como, pero tú tienes un blog de moda, ¿no? Y yo... Sí. Ajá. ¿Tú qué sabes de moda? Exacto, porque era como, güey, ¿por qué? ¿Qué te importa? ¿No? Pero bueno. Y ya, digamos que lo dejo un poco de escribir, literal me concentro en la vida universitaria y el gym y las fiestas y salir y todo. Y entonces conozco a alguien, era mi primer novio, así de que caí. Más que nada, no te podría decir ahorita me enamoré,
yo creo que tenía tantas ganas de tener novio y fue el primer güey que llegó y me bajó la luna y las estrellas que yo dije, tú. Y él dijo, esto es el amor. Ella, esto es el amor. Y entonces era este amor como súper intenso, apasionado. Ya sabes, me mandaba 87 mensajes de te amo, pero luego no me hablaba 3 días y entonces yo me ponía ansiosa. Y entonces mi ansiedad se disparó de una forma horrible. O sea, yo en esa relación bajé 16 kilos. ¿Cómo? Tenía ataques de pánico constantes porque el güey llegaba a mi casa todo golpeado un día después de no contestarme 3 y era como, ¿qué pasó? Estuve en una pelea, dislocada la mandíbula. O sea, ¿Cómo? De la universidad de él. No, él no estaba en mi universidad, él había vivido fuera. Él había estado en las Fuerzas Armadas activamente de un país en otro continente y tenía una historia de vida fuerte, muy fuerte. Era alguien a quien yo quise salvar. Era alguien que tenía estrés postraumático de la guerra, que tenía marcas de casquillo en el cuerpo, así. O sea, y él fue tu primer novio. Fue mi primer novio. Entonces, claro que era un cuate maduro, había vivido muchas cosas para la edad que tenía, pero también era muy inmaduro emocionalmente. Yo creo que era un perfil completamente evitativo y fue muy doloroso. Cuando cortamos fue muy doloroso también. De hecho, el primer episodio del podcast, así es como yo regreso a escribir. Yo empiezo a escribir mi diario y empiezo a escribir poesía, porque yo veía poesía y decía como, wow, esto expresa lo que yo quiero decir, pero no encuentro las palabras. Y entonces empiezo a hacer ejercicios en los que yo trato de expresar lo que siento, ¿no? O sea, por ejemplo, en algún poema escribí algo así como siento que me desmorono dentro de mí misma, que cada día me levanto y aspiro y de pronto otra vez se vuelve a romper todo y lo siento, ¿no? Me dolía mucho el pecho. Terminé en el hospital. Resultó que me había dado una cosa que se llama síndrome de Takotsubo, que después de un como estrés muy fuerte, tu corazón se hincha y se siente como un paro cardíaco. Entonces, cuando yo llego a esto, me dicen como, ¿cómo ha sido tu vida? ¿Quién se murió? ¿Qué pasó? Y yo, no, pues corté. Pero ese cortar fue como el segundo gran trauma, ¿no? Y así he tenido algunos ciclos hasta que decidí que quería ir al psiquiatra porque resultó que tenía una depresión por desgaste. No durante todo ese tiempo, pero bueno, a lo que voy es como... fue algo que me marcó muy fuerte. ¿Y qué aprendizajes te llevaste de este primer noviazgo? Yo me veía, después de haber deseado tanto como que alguien me viera, o sea, encontrar a mi gente y encontrar a la pareja, yo me veía a través de sus ojos 100%. Yo no tenía idea de quién era yo. Yo era lo que él decía que yo era. Entonces, si un día yo era la más guapa, la más increíble, la más culta, wow, yo me sentía aquí. Pero si al día siguiente el güey me decía, es que es una ridícula, yo me caía así, yo era una ridícula. Entonces, cuando él se va, yo me empiezo a cuestionar mucho como, ¿quién soy? ¿Quién soy y por qué no me siento si esta persona no está? ¿Por qué no soy si no está? Entonces, lo primero que pasa cuando empieza todo esto, yo decido ir a terapia y la primera psicóloga con la que voy me dice, es que nunca te quiso. Y yo, ¿cómo? No, es que era un narcisista y así, y asado. Y cuando es muy fácil dar un diagnóstico cuando no conoces a la persona, ¿no? Y yo, ok, pero ¿por qué yo me siento tan mal? O sea, ¿por qué de mi estabilidad emocional depende tanto de si esta persona me habla o no me habla? No puede ser. Y me di cuenta de que así había sido un poco mi vida y lo veo que es algo bastante normal dentro de nuestra generación, como me escribió, no me escribió, me contestó fueguitos. ¿Qué significa? Eso es ansiedad. Todos vivimos en una ansiedad así tremenda y me habla y no me habla y me invita y no me invita y luego ya no me escribió y bueno, pues ya no te escribió, ya no te escribió, pero yo no lo viví así. Yo me daba mucha ansiedad. Entonces, lo primero que yo me pregunto es, ¿quién soy yo sin esta persona? ¿Y por qué creo que necesito esta persona o a alguien para hacer las cosas? Entonces, la verdad, después de, no sé, 6 meses de una tristeza terrible en la que yo ni me movía, o sea, de verdad, creo que bajé más de peso, estaba súper pálida, ojerosa, horrible. Empiezo a hacer cosas yo. Empiezo a viajar sola, pero primero ya sabes de que a Puerto Escondido, y luego a Estambul, y luego al Cairo, y así empiezo como a irme lejos, paso mucho tiempo conmigo, me empiezo a concentrar en lo que a mí me gusta mucho hacer ejercicio,
Me gusta mucho leer, me gusta mucho escribir. Empiezo a escribir ya con una constancia de escribo diario un poema, lo subo porque lo empiezo a compartir, empiezan a crecer mis redes. Y yo siento que empiezo otra vez como a florecer dentro de mí, o sea, me empiezo a sentir segura tanto en mi cuerpo como en mi cabeza, como en mis emociones. Y de pronto empieza la pandemia. Yo quiero regresar tantito, Rob, a lo que dices ahorita, que él por fuera se mostraba muy fuerte, pero era emocionalmente muy inmaduro. ¿Qué es eso? O sea, ¿cómo te demostraba la inmadurez y cómo te demostraba su fortaleza? O lo que podría parecer su fortaleza. Es un hombre que creció solo. Ok. O sea, lo mandan a estudiar fuera muy chiquito y él regresa después de su tour en el ejército. O sea, se fue cuando era un niño y regresó cuando era un hombre después de haber ido a la guerra. Y se notaba tanto en sus maneras, o sea, había como maneras sociales que no estaban al 100. Se nota que no tuvo una mamá que le dijera siéntate derecho y baja las cosas de la mesa, hasta su gestión emocional. O sea, teníamos un conflicto y se cerraba automáticamente, no sabía dialogar o explotaba y en esa explosividad pasaban cosas, ¿no? O sea, yo me acuerdo que un día en la universidad había un grupito, yo lo conozco por un grupito de personas, un grupito que me decían good work, que porque mis papás me habían hecho muy bien, o sea, hazme un favor. Y un día uno de esos güeyes se le sale decirlo enfrente de él y se para, le da la vuelta a la mesa y le mete así un puñetazo, así, ¿Cómo puño crees? cerrado en la cara y yo. Entonces era alguien Que utilizaba la que violencia para poder utilizaba la expresar sus violencia. emociones. Conmigo nunca la utilizó, sin embargo sí había mucho abuso emocional, ¿Cómo lo muchísimo. describirías el abuso emocional? Así, oye, me la pasé increíble hoy, te amo, no sé qué, bla, bla. Y al día siguiente, o sea, pasan 4 días y no sé nada de ti. En un noviazgo, está raro eso, ¿no? O llegar a mi casa y estar cabizbajo y que tienes, no, nada, no sé qué. Y entonces tú siempre sentir que estás como caminando de puntitas alrededor de la persona, no sabes cuándo está bien, cuándo está mal, cuando algo está mal, o sea, no solo se desahoga contigo, sino que te echa la culpa. Me pasó una vez, o sea, yo nunca he contado las cosas que viví en esa relación como tan, ¿no? Pero te voy a poner un ejemplo. Oye, paso por ti a las 3. Ah, ok. 2:30. Ya voy. 3, 3:30, 4, 4:30. Te marco, no contestas. 5, 5:30, 6. Perdón, me quedé dormido. Uy, te estaba esperando para comer. Sí, ya voy para allá. 6:30, 7, 7:30, 8, 8:30. Llegaba a las 10. ¿Qué pasó? Tenía muchas cosas que hacer, pero tú no te das cuenta de todo lo que hago por ti. Y yo terminaba pidiendo disculpas. Que siempre la culpa eras tú. Sí, la culpa era yo. La culpa era yo. La que no había visto algo era yo. Como era tu primer noviazgo también, pues no tenías otro punto de comparación. Claro, y aparte, o sea, estamos hablando de que la gente a mi alrededor era, ay, mi novio me dijo que estaba enfermo y lo vi en las stories de Snapchat de no sé quién en el antro, me mintió. Pues el mío no me miente, casi no sale de antro, sale conmigo, me charolea enfrente de sus amigos. Yo no tenía los problemas que la gente de mi edad tenía, pero mi exnovio no dormía, tenía terrores nocturnos, era violento. Me explico, o sea, como que yo decía, bueno, pues a mí no me engaña, pero Sí, o sea, sí me bajo habla el muy criterio de los mal. demás era una buena relación, bajo Exacto, tus criterios era completamente distinto, porque tú exacto. veías otra realidad que quizá otras personas no veían. Y Y para él era normal, o sea, que en el momento que lo cuestionabas de que, oye, no está bien que hagas esto, no está bien cómo te expresas, no está bien la violencia que usas, ¿cuál era su reacción? yo creo que ni lo cuestioné tanto porque no tenía la conciencia que tengo ahora. O sea, definitivamente en mi crecimiento personal esa relación es un parteaguas muy cañón, porque yo me pregunto a mí en terapia, ¿qué tengo que hacer yo para que esto no me vuelva a pasar? O sea, ¿cómo me protejo yo de esto? Pero sí, cuando trataba de hablar con él de esto no me gustó, lo que fuera, o sea, se salía por la tangente o te digo, yo terminaba pidiendo ¿Era disculpas. más grande él que tú? No, teníamos Ok. la misma edad. Pero sí, o sea, yo creo que eso es un parteaguas fuerte para mí, definitivamente. Y
a partir de eso que yo empiezo a hacer todo esto sola. ¿Crees que él representaba todo lo que tú habías tenido durante la infancia? ¿A qué me refiero? El historia, él venía de la guerra, venía de un país externo, venía, a lo mejor era muy súper culto. O sea, a lo mejor él, no sé, o sea, que tu abuela hablaba de los romanos y luego ver como un guerrero. Sí, eso. no, o sea, no así no, ajá. Tenía cosas, sí. O sea, sí. Sí, era un cuate culto, era un cuate que hablaba varios idiomas, tenía cosas físicas que a mí me parecían atractivas, sí, pero no, o sea, ni porque mi papá falleció me metí con esta persona. No, era un güey que se salía de la norma de todos los güeyes. Todos los güeyes iban al antro y este güey tenía otro contexto, tenía otra historia, era diferente y yo era diferente. Entonces, no, yo creo que fue eso. Literal, era alguien completamente fuera, era alguien que llegó y dijo, yo quiero un compromiso en lugar de, ay, hablo contigo y luego le reacciono con fueguitos al lado otra. Que, o sea, salí, me invitaban a salir mucho, pero no es un proceso que yo haya disfrutado tanto. Sí. Como que era bastante decepcionante para mí. Salía, y no porque ya yo era superior, no, nada más. Cuando me gustaba alguien, no quería algo serio. O no sabía quién era y se estaba encontrando. O ya sabes. Sí. Y este güey fue como... Él trajo algo que no estabas acostumbrada a literal. Y eso fue lo que hizo que te gustara, pues. Sí, literal. Y entonces tienes esta relación y ahí te empiezas a dar cuenta de, ok, sí, antes era muy madura, pero me falta otro nivel de madurez, que es la madurez emocional. Claro. Y empieza tu etapa de conciencia y de despertar espiritual, digo, más que espiritual, como emocional, o sea, introspección. Entonces vas a terapia y ¿qué pasa cuando vas a terapia? Pues, para empezar, voy a terapia y cambio de psicóloga 2 veces, porque justo sentí que no, yo entendía, yo soy una persona que siempre ha racionalizado mucho sus emociones. O sea, yo entendía por qué había pasado, pero no entendía por qué seguía sintiendo lo que sentía, ¿no? Entonces transito un duelo muy pesado, un duelo largo, o sea, fue como 1 año, yo creo. Y ¿cuál fue tu momento más bajo dentro de ese duelo? No vivir bonito, como decía mi mamá. Se te olvidan los detalles. Yo entré a un internship a Nestlé, estaba en la universidad todavía. Mi mamá nunca sale de la casa sin aretes. Se me olvidaban los aretes, no me ponía rímel, traía un suéterzote porque me daba frío todo el tiempo. O sea, yo me paraba y me vestía y esa era mi victoria. Punto y se acabó. No me arreglaba bonito, no me entaconaba, nada. ¿Y tu actitud, por ejemplo, en el trabajo, en la escuela? ¿Crees que cambió? Yo creo que me veía muy frágil. Imagínate la fragilidad que un amigo de él un día se me acercó y me dijo, ¿cómo estás? No te veo bien. Todavía no habíamos cortado. O sea, yo era una cosita diminuta y no soy diminuta, pero estaba en el hueso. Digo, me acuerdo porque traía un suéterzote así, esos largos como súper choncho, así todo el tiempo estaba así porque tenía frío. Entonces me hice chiquita. No tenía muchas ganas de salir. No, como que perdí el interés. ¿Te apagaste? Me apagué. Y soy una persona como muy, mi tío decía, como un cascabel. Me apagué, así, cero, nada. Y no quería que nadie me viera. No. Apagué mi Instagram meses, 6, 7 meses. Oh. Sí. ¿Y empezaste a ir a terapia estando con él o después de haber cortado con él? No, yo iba a terapia antes, durante y después. Ok. Pero sí, la terapia se volvió, o sea, giraba en torno a cómo manejar la relación. Y yo creo que algo importante que decías que fuiste a 2 psicólogas, creo que es muy valioso porque muchas veces la primera interacción de una persona con su primer psicólogo no es la que le gustaría. Y dices que los psicólogos no funcionan. No, a ver, pausa. Quizá el primer psicólogo no era lo que esperabas y a lo mejor el segundo, el tercero, el cuarto, quizá el cuarto ya es el que te funciona, pero eso no quiere decir que no porque el primero no te haya funcionado, quiere decir que la terapia no funciona. Justo lo menciono más que nada porque hay gente que me escribe y me dice, oye, es que estoy yendo al psicólogo, pero siento que ya llevo tratando mucho este tema y entonces me dice cosas y creo que no encajamos en valores. Y está bien cambiar. Mi primera psicóloga me ayudó muchísimo en su momento a crecer en muchos aspectos, ¿no? A manejar como mi crecimiento en mi entorno familiar, a mejorar la relación con mis papás, ¿no? Todos pasamos por una adolescencia y es incómoda. Pero sí noté que al momento de llegar al duelo, como que no me estaba ayudando mucho y yo
tenía mucha ansiedad en ese momento. Entonces yo decidí ir con una psicóloga que se especializaba en trastorno generalizado de ansiedad. Se llama TREC, es racional conductivo conductual. Ajá, exacto. Cognitivo conductual, perdón. O sea, es ese momento en el que tú ves qué es lo que piensas, qué es lo que siento y cómo actúo. Y así muchas veces puedes trabajar tu ansiedad. Entonces cuestionas tu ansiedad porque entiendes a manejarla de esa forma. Sí, cognitivo-conductual o TREC. Y justo lo menciono por esto, porque a veces tú puedes tener necesidades diferentes y está bien, no significa que una persona sea buena o mala, significa que a lo mejor no te está dando lo que tú necesitas, ¿no? Como después, años después, decido, ir al psiquiatra. Cuando esta psicóloga me decía, estás perfecta. Y yo, pero es que porque me siento apachurrada todo el tiempo cuando estoy bien. Entonces, pues sí, hago ese cambio y me empiezo a sentir yo, por fin, yo con mis intereses, yo en mi cuerpo, yo en mi cabeza. Había mucho ruido en mi cabeza, yo en mi corazón. Sí me cuesta trabajo volver a salir. O sea, yo dejé de salir 1.5 años. Pero así, no, te invito, no. No, nadie me hable, no, nada, cero, nada. Y fue lo mejor que me pudo haber pasado, la verdad, pasar tiempo conmigo. Aprendí lo que era estar bien conmigo porque yo siempre me sentí muy sola. ¿Qué es lo que aprendiste en ese momento que antes no sabías de ti? Que yo puedo hacer todo lo que yo quiera. Una, que no le tengo que pedir permiso a nadie. 2, que no necesito que nadie me acompañe al hike para ir al hike. 3, sí tienes que cuestionarte algunas cosas, sobre todo siendo mujer, porque a lo mejor no vas a ir al hike sola. Pero eso, que estaba bien vivir mi vida, que estaba bien aprender, que estaba bien salir, que estaba bien ser yo, apoyado o validado por mí. ¿Me explicó? No necesitaba Sí, no que es la alguien me dijera, aprobación de sí, qué nadie. bonita. Porque yo sí era esa persona que me mandó este mensaje. ¿Qué crees que diga? ¿Qué crees que no sé qué? No sé qué. ¿Te gusta lo que traigo? Sí, te gusta lo que traigo. Y ahorita es como, Y pues a mí me gusta. o sea, te limitabas hasta cierto punto de que cómo te vestías, como lo que hacías. Ya en ese momento no. Con él tampoco, la verdad. Fue una persona. Yo creo que eso es lo triste cuando ves las relaciones tóxicas en retrospectiva. Lo malo es muy malo y nunca va a compensar lo bueno. En su momento uno cree que sí. Pero lo bueno también, o sea, hubo destellos buenos. Fue la primera persona de la que me enamoré de alguna forma, aunque ese amor no fuera el amor que considero hoy sano y bonito y que tengo. Pero fue la primera vez que dije como, wow, todas las canciones y los poemas hacen sentido, ¿sabes? Fue la primera persona, yo me acuerdo cuando entré a Nestlé que me dijo, no vas a durar ni un mes. Yo me acuerdo que yo me enojé y yo, dice, ¿por qué esto no es lo que tú quieres hacer? Tú quieres escribir, tú quieres compartir, tú quieres conectar. Estás entrando a algo que te va a hacer gris, tú no eres esta persona. Y tenía razón, o sea, era una persona que como que me empujaba mucho. Entonces, todo tiene sus pros y sus contras, que ya lo puedo ver ahora y me costó mucho tiempo. Estuve muy enojada muchos años, muchos años. Nunca me lo volví a cruzar. ¿Te lo perdonaste? ¿A mí misma? Sí. Sí, me tardé más que cuando lo perdoné a él, por decirlo así. Sí, creo que lo más difícil siempre es perdonarte a ti mismo de los errores que cometes. Sí, cañón. O sea, perdonar a alguien es fácil, pero perdonarte a ti y el aceptar que tú cometiste un error es lo más difícil. Sobre todo porque fue muy fuerte. Mis papás nunca han sido papás entrometidos, pero yo hablo con mis papás de todo, de todo, de todo. O sea, literal, mis papás saben todo. Mi mamá, fíjate que muchas veces las mamás de niñas más chiquitas, pues las niñas cuentan algo y van las mamás y lo cuentan. Mi mamá no hacía eso, entonces mis amigas le contaban cosas a mi mamá. Entonces yo siempre tenía una relación con ella en la que es mi mamá, pero también es mi mejor amiga. Qué padrísimo. Y un día llegó mi mamá y mi papá y llegaron, me agarraron la mano y me dijeron, por favor, córtalo. Wow. Y yo lo defendí así de no, como él merece amor y todo lo que ha pasado. Lo voy a salvar. Entonces, como que también esa parte, ¿no? En la que sí eres adulto, sí tomas decisiones, hay gente, familia que no tiene tus mejores intereses en mente, pero hay gente que sí.
Y hay gente que ve las cosas y te las dice porque te ama, no te las dice porque te quiere hacer un mal, ¿no? Entonces aprender eso, o sea, tomar consejos de así, de quien creo que tiene mi mejor interés y al mismo tiempo ciertas opiniones. Por ejemplo, yo lo he dicho a mi mamá, el primer episodio del podcast que se llama Heartbreak, donde hablo de todo esto, me dijo, está muy fuerte, estás muy, ¿no? Abierta. Y yo sí, pero lo tengo que hacer. Y los podcasts que a mi mamá más miedo le han dado son los que más han conectado con la gente. Y yo sé que mi mamá lo dice desde su amor de madre, de te quiero de proteger. Miedo, claro. Por ejemplo, platiqué mucho con ella antes de venir aquí porque sabía que me iba a abrir. Y al final es como, sí, pero yo sé lo que estoy haciendo. Entonces ya tener esta confianza en mí después de todo esto, de que dependí tanto o tuve esta, por ejemplo, codependencia con mi mamá después de que mi papá murió, o esta codependencia un poco con mis amigos y con la opinión externa después de este exnovio, estar aquí hoy y decir, yo sé qué digo, yo sé dónde estoy, yo me respaldo a mí misma, yo me doy la mano. Y soy consciente. Y soy consciente. ¿Qué crees que es algo que soltaste? Más bien, ¿qué es lo que hayas soltado que más te haya costado soltar? No sé si lo he soltado del todo, pero el perfeccionismo es un mecanismo de defensa. O sea, siento que muchos años, y a ti y a mi hermanita no, ya no, porque le toca una conciencia diferente, pero todavía tú y yo creo que vivimos en un espacio donde estar ocupado era vanagloriado. No, es que está ocupadísimo, es que se la viven juntas, es que no sé qué. Entonces yo sentía que tenía que vivir así y tenía que ser perfecta. Entonces antes del podcast yo tenía otro trabajo y tenía el trabajo y el podcast y trabajaba 22 horas al día. Y yo soy una persona muy buena para organizar y hago lo que se tiene que hacer y trato de no dar 3 vueltas. Entonces trabajar en un ambiente de que yo te tuviera que mandar, como dice mi correo anterior, ya sabes, era como, me cuesta. Pero le he bajado mucho a la exigencia que tengo conmigo. He entendido que no puedo ser si no descanso, por ejemplo, que las personas creativas necesitamos tiempo de no hacer nada. Y yo creo que muchas veces el perfeccionismo le abre mucho la puerta al autosabotaje, ¿no? Es porque no puedes ser perfeccionista en todo lo que haces. O sea, ¿cómo vas a empezar un podcast si eres perfeccionista? ¿Sabes? Y quizá tu primer episodio no va a ser el mejor. Entonces tienes que romper la barrera del perfeccionismo para poder tener progreso. Exacto. ¿Cómo fue tu primera, esta barrera de romper? Porque si tienes un trabajo y además quieres empezar un podcast porque ya habías tenido un blog, entonces es una manera para ti de expresar tus emociones a través de compartir tu historia. ¿Cómo fue tu inicio en el podcast? Justo el primer episodio es una entrada en mi diario. Ok. Completa. Después la edité un poco, pero me tardé sólidos 8 meses editando eso. O sea, había un guión. ¿Por perfeccionismo o por miedo? Por las dos. Ok. No quería decir demasiado y exponerlo. ¿Qué es lo que más te da miedo compartir? Su intimidad. O sea, ahorita ya te compartí un poco, pero hay cosas que no me corresponde a mí contar. Yo sí tenía muy claro, estoy hablando específicamente de mi podcast, que quería hablar de lo que transitaba, con lo que otras personas podían empatizar, o sea, hacerlo general. Con el tiempo he hablado más de mí y he puesto ejemplos míos de mi vida. Pero al principio todos los podcasts eran, ubicas cuando entras a una fiesta y te da pena todo y estás como checando la hora en tu celular, ya sabes, era como algo con lo que todo el mundo se puede sentir identificado, pero no te estoy diciendo, yo fui a una fiesta el otro día y nadie me hablaba y me sentí mal, ya sabes. Creo que no hay cosa más fuerte que la conexión y no hay conexión si no hay empatía o te puedes identificar. Y creo que cuando tú compartes tu historia es permitir que la gente conecte, ¿sabes? Porque eso que decías que lo hubiera o yo una vez tuve o una amiga mía, no, a ver, pausa, yo lo tuve, ¿sabes? Y yo tuve problemas con mi familia y yo estuve en bancarrota y yo estuve en crisis y yo fui al psiquiatra y yo fui, o sea, yo, ¿quién afuera puede levantar la mano? Y creo que eso lo estoy haciendo ahorita. Sí. Y te tomó tiempo. Y me tomó tiempo. O sea, tengo 4 años con el podcast. Sí, lo he ido haciendo gradual y aún así hay cosas muy personales. Muy personales. Por ejemplo, mi relación, tú conoces a mi ser increíble, a mi novio. Lo conoce, la gente lo conoce, va conmigo a eventos, pero no lo voy a exponer. O sea, él no es una figura pública. No lo voy a poner ahí front and center, ¿sabes? Eventualmente, seguramente. Y si quieres en un futuro, futuro tomarás esa decisión. Pero hay cosas que
que sí necesito proteger, que para mí son muy sagradas. A veces tú y yo subimos alguna cosa X, una selfie, y hay quien te pone un comentario horrible de que se te ve la ceja chueca y tú, como, o whatever, ¿no? Y hay cosas para las que no quiero lidiar con la crítica, la opinión, y yo creo que también eso es muy válido. Decir, Totalmente. hasta aquí llegué, y eso viene de nuevo de mí. No tengo la necesidad de sobreexponerme. Tampoco tengo la necesidad de guardarme cosas que yo creo que todo el mundo empatiza. Y en este momento me doy más chance de fallar, y si no de fallar, güey, la neta no lo tengo planeado, pero ya tomé esta decisión y voy a ver cómo lo hago. O sea, yo soy esa persona que soy chillona, pero chingona. Yo sé que lo voy a hacer. Me encanta. Pero voy a llorar, me voy a quejar, me voy a estresar, le voy a hablar a mi amigo, le voy a hablar a mi otro, voy a pedir consejo, pero yo sé que lo voy a sacar. Yo sé que lo voy a sacar. De hecho, por ejemplo, el equipo que tengo ahorita de trabajo, un poco el cambio viene de, yo tenía una visión clara de a dónde quería llevar el podcast, de a dónde me quería llevar a mí y cómo era el visual de lo que quería transmitir. Y me decían como, no, y si mejor lo hacemos así, y si mejor no sé qué, y como que yo no quiero a nadie que me jale. Yo quiero que alguien me diga, güey, está padre, ¿cómo le hacemos? Y yo no sé, pero esto quiero hacer y se puede. Entonces yo soy esa persona. Creo que también trato de rodearme de esas personas, ¿sabes? Sí. ¿Y crees que eso va mucho a la admiración? O sea, yo te admiro esas cosas, quiero gente que admire. Definitivamente. Que admire, que, por ejemplo, con mi novio actual, fue lo primero que vi. Tiene muchas cualidades. Es muy paciente, es muy conciliador. Yo no soy paciente. Yo tengo una vena muy europea en mí, que es más así, ¿no? En mi podcast decías que a veces te cuesta trabajo decir que no. Yo me he tenido que educar a decir, no, perdón, no, ser un poco más latina, porque esa parte es difícil, ¿no? Cuando dices, no, sí, quiero, no, porque la gente se siente. Él tiene un don de gente bien padre y, por ejemplo, me explica las cosas con mucha paciencia, ¿sabes? Entonces son un montón de cosas que yo no tengo, que estoy desarrollando, que admiro mucho y que siento que se complementan y de las que aprendo diario. Oye, ¿es introspectivo? Hace journaling todos los días, hora y media. Tacaño. Qué padre. Sí. Sí, es una persona muy consciente y me gusta ese balance en el que puede ser, y también con mis amistades también, ¿no? Puedes tener la conversación más mundana, más chistosa y tener un heart to heart super deep. Y al menos para mí eso es importante. O sea, para mí sí es importante rodearme de personas con las que me pueda reír, pero al mismo tiempo de, güey, tengo un problema, necesito un support system, porque tantos años de tratar de ser la salvadora, yo no decía que estaba mal, yo lo vivía solo. Oye, tengo un amigo que me encanta cómo lo dice, pero dice, ten amigos 4x4. Y dice, güey, los que les puedo meter a tu terreno. ¿De qué quiero un deportivo si nada más va a correr? ¿De qué quiero uno que nada más jale para...? Ten uno que puedas hacer todo, que puedas llorar, gritar, salir, meditar. Y nunca te dijeron, es que hay amigos para todo. Hay amigos para aquí y hay amigos para acá. Y yo decía, no, yo quiero el amigo 4x4, justo. Y me decían, no existe. Sí existen. Son poquitos, pero existen. Y creo que ahí es donde encuentras realmente el valor de una buena amistad. Hoy tú lo tienes con tu pareja, ¿no? Y eso habla del poder con tu pareja. Y yo lo veo mucho en matrimonios o en relaciones que yo veo de mis amigos, el que no pueden ser ellos en muchos de esos escenarios. ¿A qué me refiero? El no puedo ser yo porque mi pareja no toquea, o no puedo ser yo porque no me puedo expresar, o no puedo ser yo. Entonces, sí es muy importante que, ya ves, hace rato lo hablaba con Sam, de la importancia del olor de tu presencia. O sea, de la importancia de que tu presencia sea suficiente. ¿Sabes? No necesito más que tu presencia y el estar, ¿sabes? O sea, y cuando alguien valora tu presencia, automáticamente todo siento que se apaga, ¿no? Y el problema es que tengas, lo solucionamos. Eso que tengas, lo solucionamos, pero yo valoro tu presencia y tú valoras la mía. Siento que es algo como muy, muy valioso el tema de la esencia. Y me gusta mucho, solo quiero complementar eso que dices de el valorar. Yo trataba de caer bien, trataba de ser útil, y es muy fuerte y puede ser muy solitario decir, yo también quiero que me cuiden, yo también quiero que me valoren, pero el momento en el que tú te das ese lugar, que fue algo que yo aprendí a raíz de toda esa como introspección, como de, yo también merezco, pero no merezco como la gente luego lo entiende, como, ay, merezco un coche último. No. Yo merezco respeto. Yo merezco el amor que busco dar. Yo merezco
que si yo respeto tu tiempo, tú respetes el mío. De acuerdo. Yo merezco que si yo te busco para ir por un café y no, a veces tenemos relaciones tóxicas, amistades negligentes, donde tú eres el que está busque y busque y busque. Y sí, que los amigos cactus y los amigos... Yo soy un amigo orquídea. A mí sí riégame, por favor, porque, o sea, si yo estoy presente y estoy viendo cómo está tu vida y tú me escribes una vez al año, pues... Sí, el otro día hice un blog que decía, quien no siente tu ausencia no valora tu presencia. Y eso es, o sea, la importancia de literal tratar de estar lo más presente posible con la gente que quieres, ¿sabes? Y, o sea, por ejemplo, ahorita que decías, yo merezco. Algo que yo siempre digo que a mí me cuesta mucho eso, por ejemplo, en pareja, o sea, de manera personal, el poder encontrar a alguien y yo también digo como, yo exijo lo que doy, ¿sabes? O sea, si yo te voy a dar todo esto, yo también voy a exigir, ¿por qué voy a pedir menos de lo que yo te puedo dar? ¿Sabes? O sea, el objetivo es, yo te doy esto y yo espero recibir esto, ¿sabes? Y no es un tema de que, pues sí, o sea, porque yo quiero esto y quiero, y regresamos al punto que hablamos el otro día, de que antes mi mayor miedo era estar solo. Y yo decía, no, imagínate qué miedo estar solo, nunca tener hijos, etcétera. Pero creo que hoy mi mayor miedo es estar con la persona equivocada. Y regresamos a tu pareja anterior, de decir, me apagó por mucho tiempo. Me apagó la luz que yo tenía, me apagó el vivir bonito, me apagó. Y es bien fácil acostumbrarte a lo malo y bien difícil acostumbrarte a lo bueno. Muy cañón, o sea... Yo me acostumbré a esa ambivalencia. Te digo que llegué a salir con otras personas y siempre era de, ay, este mismo patrón de que te hablo y no me contestas y los ves conectado y te contestan 4 días después. Ay, perdón, ya sabes. No, y probablemente, perdón que te interrumpa, antes de la relación que tienes ahorita, o sea, esa transición entre la única relación que habías tenido a tu novia actual, probablemente dudabas mucho de si algún día ibas a encontrar a alguien con las cualidades que tú querías. Total. O sea, yo sentía que iba subiendo escaloncitos, ¿no? Fue esta persona y luego, este sí comunica, pero no me quiere contar nada personal. Este sí comunica, pero tiene traumas de no sé qué. Ya sabes, así. Y cuando conozco a mi pareja actual, en el lugar más inesperado, o sea, lo conocí en un party bus, en una fiesta. Yo disfrazada de medusa con colmillos y la cara verde. Bueno, claro que nunca voy a conocer a nadie del antro. Papá, ¿cómo se conocieron? En un party bus y tu mamá venía de medusa. Literal, esa va a ser la historia que le voy a contar a mis hijos, yo lo sé. Y pasó y platicamos increíble. Y yo, o sea, yo me acuerdo que iba a caminar a mi casa y yo, o sea, no sentí que me emocionara como otras veces que era como esta ansiedad. Fue demasiado bueno para ser verdad. Ya sabes, primero lo cuestioné un buen. Sí. Al día siguiente me escribe, vamos a desayunar. ¿Y tú qué le pasa? Qué intenso. Ajá, literal. Pero aparte me puse como, a ver si nos vemos. Y yo, como estaba en ese plan, le puse como, ¿cómo que a ver si nos vemos? Si a mí me quieres invitar a salir, me invitas bien. Y él, sí, por supuesto. ¿Quieres salir conmigo? No sé qué. Y yo no le di miedo, ya sabes. Entonces todo lo que yo tenía como en la cabeza de ahora voy a ser muy, muy perra, ¿no? Y no se sintió intimidado. Salimos a desayunar, platicamos, estuvo increíble. Yo me notaba, yo decía, ¿quién es esta? Se está derritiendo, ya sabes, de que yo era la reina del hielo, según yo. Y a la segunda date me dice como, yo quiero algo serio contigo y lo quiero intentar. Entonces, ¿qué hacemos? Bueno, dice que en la mesa yo me hice así. De que... le quiero la cuenta, sí, que yo quería huir. Me dio terror. Llegué a mi casa y me dio un ataque de pánico. Le dije a mi mamá, este güey me encanta. Yo temblaba, Emilio. O sea, y es que, ¿qué tal? O sea, tenía yo terror, un terror que no había aflorado porque nadie se había acercado tanto. Y aunque yo había salido con personas varios meses o así, nunca los había dejado acercarse tanto. Me dio un terror. O sea, mi mamá me dijo como, ¿me puedes marcar si te pones mal? Pero yo creo que sí debes de ir. Sí tienes que ir a esa cena. Y fui a esa cena y fue increíble. Y ya sabes, y así se dio. Pero estaba yo aterrorizada. ¿Y crees que tu relación pasada te preparó para esta? O sea, mucho el pensamiento de que nunca vas a valorar lo bueno si nunca has vivido lo malo. O sea, tú le haber estado en una relación muy mala, cuando ves una buena dices... Wow, es lo que siempre quise. Yo no sabía que esto era posible porque te digo, las siguientes personas con las que salí, o sea, no. Yo no sabía que esto era posible. Así de bueno, yo no sabía que existía. Entonces, ahora cuando otras personas, por ejemplo, mis papás,
me decían como va a llegar y si existe y no. Siempre cuando la gente con más experiencia te dice esas cosas, te estresa. Es como, pero no es cierto y no llega y no me comprendes. Yo me siento en esa etapa. Ya sabes de que todos dicen, güey, va a llegar alguien y tu pausa, güey. O sea, ¿y tú dónde? No salgo a ningún lado, bueno, ¿no? ahí me avisas dónde la busco. Literal, te juro sí, pero sí llega y entonces ahí es donde yo me doy cuenta de que eso no era amor. Nunca fue amor. Wow. Fue codependencia, fue miedo a estar sola, Y es fue lo que te dijo tu necesidad de primera psicóloga, validación. que él nunca te quiso. O sea, ahora que sientes Sí. el amor, ¿crees que No, yo sí creo, ahí sí te puedo decir, yo sí creo que me quiso, no pero sabía me quiso demostrarlo? como sabía querer. Ok. Me quiso como lo quisieron a él. Wow. Con metros de distancia, con un terror, con cierto Wow, dijiste algo. enojo. Me encantó, Rob. Lo quiso como lo quisieron a él. ¿Tú crees que la gente quiere como los quieren ellos? Yo creo que hay dos formas en las que la gente toma lo que le dan. O lo replico o lo reparo. Él lo replicó y empeoró porque él creció solo. Y en esa soledad no había rayitos de sol. Entonces él tuvo que autogestionarse toda la vida siendo un niño chiquito. Y no sabía tener a una persona más en su vida. Yo veo ahorita a mi novio y es una persona que ha hecho tanta introspección que él sabe. Yo creo que el éxito en la cuestión de introspección es ser tu propia persona, independientemente de tu familia, como decir lo bueno o lo malo, tú tomas lo bueno, a lo mejor hay cosas que quieres cambiar, ¿no? Y yo veo que es alguien que lo ha hecho, que él sabe quién es él. Él tiene una seguridad en sí mismo y una confianza en sí mismo y es este go-getter que admiro mucho por eso. Y yo creo que sí, esa es la conciencia que como que esto me da. Entonces no creo que me haya preparado como tal, sino había puntos que yo sí dije, no voy a volver a vivir. Puntos que cuando seguí saliendo con personas dije, no, comparte lo mismo o se parece o esto tampoco es, aunque no sea tan malo, no es lo que yo quiero vivir. Y de pronto llega esto y es como, órale, tampoco me esperaba que fuera tan bueno, pero definitivamente no comparte nada del otro. O sea, es comunicativo, no le da pena hablar de sus emociones y sus sentimientos, ¿sabes? Y eso es padrísimo. Acabas de decir una frase, Rob, que la hice blog y me encantó. El precio de la introspección es el resultado de ser tú mismo. Y creo que eso me vuela la cabeza. O sea, el tú ser introspectivo te hace poder descubrir quién realmente eres y quién realmente eres atrae a la persona que necesitas o que buscas o que sí. O sea, regresando al tema de la fortaleza y de la inteligencia emocional, el poder de la introspección y que tú buscabas amistades que tuvieran el mismo nivel de introspección tú inconscientemente, llegamos al mundo que la introspección da mucha madurez porque te das cuenta de todo lo que te falta trabajar. ¿Sabes? O sea, quien dice yo ya estoy trabajado es quien le falta mucho por trabajar también. O sea, porque creo que en la vida tienes muchas cosas que tú no controlas. No controlas que una persona nueva, no controlas que te pase un accidente, no controlas que pierdas a alguien, no controlas muchas cosas y cada vez las cosas van cambiando y tú cada vez tienes que trabajar distintas cosas. Entonces, este proceso de introspección y ir trabajando las cosas hace que vayas madurando en diferentes aspectos. Y me encantó. Sí. El precio de la introspección es el resultado de ser tú mismo. Me encantó. Y quiero hablar ahora del podcast, Rob, porque llevas ya 150 episodios. 150. El otro día lo vi y dije, ¿qué? Ya sé. O sea, es una locura. La gente no sabe lo difícil que es planear un podcast, la edición, el estar ahí presente. O sea, sí. Yo quiero más a tu personalidad. O sea, ¿tú crees que te fuiste descubriendo tú como persona a través del podcast? Sí, total. ¿Qué fue lo que más descubriste de ti? El podcast es literal, es mi crecimiento documentado. Wow. Es una catarsis documentada. Porque mis dudas las he puesto ahí, mis miedos los he puesto ahí, mis frustraciones las he puesto ahí. Se escucha diferente. El primer episodio creo que hasta me tiembla la voz y ya el último estoy aquí jiji jaja, ¿no? Creo que también por eso me empiezo a abrir y empiezo a hablar más de mí porque entonces ya me siento en confianza. Antes yo no sabía quién lo escuchaba. De pronto iba caminando en la universidad y escuché tu podcast y yo qué terror, ¿no? Y de pronto ahorita ya tienes un impacto en la vida de la gente. Otras personas no solamente te escuchan porque les acompañas, sino te escuchan porque creen que puedes aportarles algo. Entonces sí, definitivamente me ha dado confianza en mí misma, pero como dices, porque todo el proceso es complejo.
pensar qué voy a decir. En mi caso, siempre quiero que tenga un principio y un final, llegar a algún punto. No quiero nada más llegar y Listo. echarte mi choro y ya. Lo que implica producir, lo que implica la constancia de escribirlo, de la coherencia y la cohesión de una temporada, de los invitados, mis invitados. O sea, yo trato de ser muy consciente con la gente a la que invito porque conozco a mi comunidad, ¿no? Entonces, sí es un proceso y después, digo, ahora que estás en esto, a lo mejor te enteras de las estadísticas, ¿no? De millones de podcasts que hay en el mundo. Hay gente que no pasa del tercero y los que pasan del sexto son el 10%, ya sabes, y es como, para mí era este proyecto en el que, habiendo sido una persona con muchos intereses, que ojo, nunca los votaba, pero era como, bueno, hay un punto en el que este año decidí pintar y este otro decidí tocar la batería. Es que el podcast ha permanecido como ese hilo conductual de ahí voy y soy. ¿Cuál es el mayor cambio de Rob episodio 150, Rob episodio 1? La seguridad de mi voz. Sí. Sí, ¿Y tu círculo cercano ha cambiado? O sea, obviamente... Todo. ¿Qué fue lo que más cambió en tu círculo cercano? Lo hablábamos en mi podcast. Creo que la autenticidad tiene un precio y yo me muestro muy auténtica en el podcast. Sí he recibido comentarios, no de la gente que me escucha, de gente que yo consideraba cercana, de si estoy siendo muy soberbia, de si ahora tengo como mucho juicio. Sí. ¿Cuál es el precio de la autenticidad? O sea, ¿qué crees que pagas al ser auténtico? Que tu círculo se vuelve más chiquito. Porque para mí el podcast ha venido con muchas cosas. O sea, ha venido con exposición, ha venido con en su momento, segundo trabajo, ahora trabajo principal, ¿no? Entonces, no sé, desde me volví más elocuente, me volví a lo mejor más tajante en mis opiniones, ¿no? Que están basadas en data, porque gran parte de esto es tener la data que respalde, ¿no? Al menos en mi podcast. Entonces, sí siento que hay gente que se ha sentido intimidada, hay gente que no le gusta mi contenido, hay gente que no le gusta que viaje, ¿sabes? Sí. Sobre todo, es algo que he contado, pero en mi caso la verdad es que tengo un círculo chiquito y en su mayoría son hombres. Creo quizá porque entre mujeres hay una competencia, se nos ha enseñado a competir. Sí tengo amigas mujeres, pero menos. Y sí, eso. O sea, yo siento que crecí y no a todo el mundo le gustó. No a todo el mundo le gustó que empezara a poner límites. No a todo el mundo le gustó que ya no sea yo la que organiza todo y esté buscando, ¿no? A todo el mundo. Y estoy en un punto en el que quiero amistades y gente a mi alrededor que me sume. Que me aporte, que me quiera, que sienta que yo también me puedo recargar, donde pueda llegar y decir, güey, la neta le estoy pasando mal. O sea, yo tenía amigas que me decían, sí, pero escuché el podcast el otro día. O sea, lo entiendes perfecto, todo va a estar bien. Chance necesito un apapacho, ¿no? O sea, sí sé lo que está pasando, pero no significa que me duela menos, ¿no? Y siento que en mi vida he sido como muy fuerte para muchas cosas y he lidiado con muchas cosas y estoy en un punto en el que quiero ser soft, ¿no? Entonces rodearme de gente soft. Y lo he dicho en el podcast, quiero ser soft. Sí, porque eres hipersensible, eso es lo que decías. Sí. O sea, y esto de expresar tus emociones también es algo que lo que decías que no a todos les gusta, ¿sabes? O sea, y creo que también mucha gente puede aprovecharse de cierta vulnerabilidad, ¿no? O sea, te voy a poner un ejemplo bien sencillo. O sea, el abrirte en una cámara es exponer tus problemas al mundo, ¿no? Entonces eso es un arma de dos filos, porque ya no te pueden dañar de algo que ya compartiste, uno, y dos, es que también ellos se dan cuenta de lo vulnerables que estás o sea, por ejemplo, si yo el lunes cuento algo como súper personal, tú sabes que el lunes fue un día muy bajo para mí, ¿no? Y puede ser también algo como muy peligroso. Y creo lo que decías, el precio de la autenticidad es tener a gente, menos gente, pero más cerca. Y es un precio que estamos dispuestos a pagar. O sea, y también creo que cuando eres auténtico y eres genuino, más gente similar a ti se te acerca, ¿sabes? Y creo que hoy esas herramientas literal como Instagram y así, cuando la gente comparte su historia y hace que más personas similares se acerquen. O sea, por eso creo que yo conecté mucho contigo. O sea, porque yo veo tu contenido y digo, o sea, me encantan sus principios, sus valores, me encanta la manera en cómo hablas. O sea, creo que hay muchas cosas que se alinean a lo que yo busco en el contenido que sigo, ¿sabes? O sea, y hace rato decíamos de
una gran parte de lo que eres es lo que consumes, ¿sabes? Porque de ahí nacen tus pensamientos y tus pensamientos van a ser tus acciones. Entonces, si no purificas lo que consumes, probablemente tus acciones no sean las que quieres. Sí, yo también, o sea, lo veo en tu contenido y lo veo en la gente de la que te rodeas, por ejemplo. O sea, son un grupo de niños como muy sanos y hace mucho no convivía con gente de la edad en ese espacio mental, vamos a ponerlo así, y con esas prioridades. Y sí, está padre porque te relajas, te puedes ser tú, porque no ser tú es una carga a veces, ¿no? Y es algo que te pesa. Y yo ahorita estoy en un punto en el que quiero ser yo y no quiero que nada me pese y quiero vivir la vida un poquito más lenta, ¿no? Y creo que se regresa a lo que es el principio. O sea, me encanta el amorosa presencia y empática. ¿Sabes? Y eso literal se resume a eres hipersensible, eres súper empática, eres súper amorosa y eres muy presente, ¿sabes? Y eso de vivir bonito que te enseñó tu mamá es algo que desde la infancia te lo enseñaron, pero tenías que enfrentarte con diferentes problemas para tú poder escogerlo para tu vida. ¿Sabes? Porque una Sí. cosa es tenerlo y otra cosa es escogerlo todos los días y decir, para mí el vivir bonito es estas cosas, para mí el vivir bonito es estar presente, para mí el vivir bonito es estar con gente que me rodee, que sea empática, que sea introspectiva, que realmente pueda vivir en libertad, que es lo que decías, ¿no? Vivir la vida en libertad. Y me encanta lo que hace Perfecta. Yo quiero tener una vida vivida y no perfecta, ¿sabes? Y creo que a través de las acciones te das cuenta de los problemas que tienes y que nunca va a ser perfecta. Y que cuando buscamos la perfección, pues llegamos a la nada, porque no existe la perfección. Justo en algún momento me dijiste si creía, o sea, cuánto tiempo me había tomado perdonarme. Así es como llego a ese moto, ¿no? De vida. Yo decía, es que ¿por qué viví esto? ¿Por qué pasé por esto? ¿Por qué lo conocí? ¿Por qué no? ¿O por qué se murió mi papá? ¿O pasó? La vida está pasando antes, durante y después de la tragedia. La vida está pasando antes, durante y después del premio. La vida está pasando antes, durante y después de la cosa más mundana y la cosa más profunda, de lo bueno y de lo malo. La vida no nada más es lo bueno. Siento que mucha gente va por la vida persiguiendo el cuando tenga la pareja voy a ser feliz, cuando tenga el trabajo voy a ser feliz, un día voy a tener el cuerpo que quiero. No, tienes que tomar acción diario. Con esto no quiero en ningún momento que se malentienda el, bueno, pero es muy fácil, bueno, pero no puedo renunciar. Bueno, no, si no puedes renunciar, empieza a aplicar mientras estás en tu trabajo. Si tienes un hobby, pero ya no lo practicas porque, no sé, pintas, pero no vendes tus pinturas, síguelo haciendo. O sea, no todo tiene que ser capitalizable, ¿sabes? O sea, es este punto de vive tu vida, o sea, déjala vivida. Yo en este momento puedo decir que me ha dolido el corazón horrible y me he sentido muy, muy sola, pero también me he sentido muy, muy amada y muy, muy respaldada y muy feliz. Y soy muy afortunada de muchísimas cosas. Tengo una familia bien bonita. Mi mamá hace todavía de mi vida una vida muy bonita y con lo mucho o poco que ha tenido y con el esfuerzo que ha hecho, o sea, a mí y a mi hermana nos ha dado muchas oportunidades. Mi papá también. Mi papá es un hombre, pues sí, que me adoptó y me ha tratado como una hija suya desde el día 2. Entonces, he sido una persona muy afortunada y también he pasado por momentos muy difíciles y es la vida. Y es lo que me ha hecho yo hoy. Hay una frase, Rob, que me decía mi mamá cuando estaba chiquito, que me encantaba, que decía, vive una vida de propósito y no de placer. Y esa, te juro, se me pone la piel chinita cada vez que la digo, porque es eso, o sea, la gente que busca el placer no tiene propósito y la gente que tiene propósito no busca el placer, ¿sabes? Porque el placer es muy fácil. El Total. placer, el buscar salir, el buscar estar con una mujer, el buscar, o sea, eso es muy fácil. Es muy fácil destruir, es muy fácil criticar, es muy fácil ponerte en Instagram porque te pones eso, es bien fácil. Lo que es bien difícil es tener un propósito y aunque todas esas personas que no tienen propósito me estén tirando, poder realmente tener la fortaleza para poder llegar a ese propósito, ¿sabes? Y yo lo veo, por ejemplo, en el podcast o en cualquier cosa que pongas. Probablemente cuando pusiste el blog, pues obviamente la gente te tiraba, ¿no? Pero tú tenías un propósito mayor y no buscabas el placer. No hacías el blog para hacerte famosa, ¿sabes? Sí, no. No haces el podcast para hacerte famosa. Haces el podcast para utilizar una herramienta de compartir tus emociones y que la gente pueda identificarse. Ese es tu propósito, Sí. ¿sabes? Y cuando vives una vida de propósito y no de placer, todo se empieza a acomodar y
yo siento que la vida literal te acomoda a las personas que necesitas en el momento que lo necesitas. Tú a tu pareja la necesitabas en ese momento para que te enseñara, para que tuvieras el podcast y tuvieras el novio, pudieras ser la persona que eres. Y yo, en retrospectiva, muchas de las cosas que yo también viví en mi vida, o sea, lo necesitaba, ¿sabes? Y hoy agradezco esto y creo que podemos caer mucho en el rol de víctima en el presente, de que es que ¿por qué me está pasando esto? Quizá hoy no lo entiendas, date algunos años y lo vas a entender. Sí, y me gusta lo que dices porque aparte de gestión emocional, ahorita que hablábamos de ese cambio, empezó como un espacio para hablar de lo que yo no escuchaba que se hablara y necesitaba escuchar. Y dije, pues no lo encuentro, entonces lo voy a decir yo. Pero ahora sí quiero inspirar a la gente a tener responsabilidad existencial. ¿Cómo describirías la responsabilidad existencial? Me hago responsable de mi vida, no soy una víctima. Ojo, hay gente terrible y hay gente que te hace cosas terribles. Pero la forma en la que lidias con eso, por ejemplo, me puso el cuerno mi ex, pero vamos a regresar y es la 8ª vez que me lo pone. No estás siendo muy responsable contigo, que digamos. A lo mejor necesitas ir a terapia, eso es responsabilidad existencial. A lo mejor necesitas irte de esa relación o tener una conversación incómoda o cambiar tus hábitos alimenticios o poner un despertador, una alarma para acordarte de tal cosa. Eso es responsable contigo. Nadie va a llegar a hacerlo contigo. Yo creo que responsabilidad existencial es paternarte o maternarte a ti mismo. Decir, aquí no, vámonos para acá. Aquí no sé qué. Oye, acuérdate de tal cosa. Nadie lo va a hacer por ti. Nadie lo va a hacer por ti. Y creo que el bienestar emocional es mucho eso. No puedes depender de una persona, no puedes esperar que todo el mundo te valide, no todo el mundo puede estar de acuerdo. Necesitas ser tú tu ancla. ¿Cómo vas a ser tu ancla si eres responsable de ti? Entonces yo soy en este momento responsable de mis errores y de mis victorias, pero soy responsable yo, ¿no? O sea, son mías, las tomo. Lo tomo y aprendo o lo tomo y lo celebro, porque también es eso, aprender a celebrar, pero ser responsable de tu vida es algo que no mucha gente está dispuesta a hacer, porque a veces es mejor quedarte en el, como dicen, malo por conocido que en el malo por conocer y por eso no hacemos cosas, porque nos da miedo, porque lo que sea. O sea, hay cosas, como dices, que no controlamos, pero hay muchas otras que podríamos encontrar la forma. Y creo que encontrar la forma es ser responsable contigo mismo. Me salen mil dudas porque me encanta. O sea, sí. O sea, y creo que esto también va de la mano de la acción. O sea, sí. Está padre que lo pienses, está padre que te sientas, o sea, está padre, pero es importante que tomes acción, ¿sabes? Y que digas, ok, si hoy, y las acciones se toman en el presente, o sea, mañana la próxima semana no haber pausa, o sea, empieza hoy, con lo que puedas, con lo que tengas, toma acción. Oye, quiero hacer un podcast, quiero escribirle a mi mejor amiga, quiero hacerlo, empieza con lo más mínimo. Dijiste, te tardaste 8 meses en el primer episodio. ¿Cuánto tardaste en el 150? Quizá mucho menos, me explico, pero sí, si nunca hubieras hecho esos 8 meses de planeación de tu primer episodio, nunca estarías aquí, ¿sabes? Entonces, la importancia de soy responsable de mi vida, pero también soy responsable de mi presente y mi presente, yo tomo las decisiones en el presente. Entonces, y creo que va mucho ese pensamiento de que no sé, quieres hacer algo, ¿no? Es que tengo demasiada ansiedad por escribirle a mi ex, ¿no? No le escribas hoy. Y mañana de ti mismo, no le escribas hoy. Porque las decisiones se toman en el presente. Y ese pensamiento me gusta mucho. O sea, de las decisiones se toman en el presente, entonces toman las mejores decisiones hoy. Mañana te preocupas por mañana. Oye, es que mi trabajo, mi escuela. Mañana te preocupas del mañana. Y eso me encanta. Yo tengo una pregunta para ti, Rob, que es... Dime. ¿Cuál es el mejor consejo que te han dicho? ¿Quién te lo dijo y en qué momento te lo dijo? No sé. Mi mamá me ha dado muchos consejos. A veces son frases muy célebres como siéntate en el quicio de la puerta y verás a tu enemigo pasar. Wow. Eso es muy dura. Pero también confía en ti. Es algo tan simple, pero tan difícil de hacer, ¿no? Ajá, o sea, confía en ti. Tú puedes, tú puedes con todo. Oye, y eso me recuerda mucho cuando empezamos la plática, que tú decías que cuando estabas chiquita, tu mamá te decía, todo se puede. O sea, tú querías vestirte de hada, mi mamá todo se puede, simplemente confía en ti. Es la única vez que mi papá se enojó conmigo, porque mi papá nunca se enojó conmigo. Fue porque un día le dije, no puedo. Entonces volteó y se me quedó viendo así súper serio. Me dice, nunca vuelvas a decir que no puedes. Tú puedes todo, todo. Y si no puedes, tienes que aprender. O sea, no puedes porque no sabes. ¿Tú puedes volar un avión? No, porque no sabes, pero puedes aprender a volar un avión.
Es simplemente escoger qué quieres para poder hacerlo. Y aprender a hacerlo. Entonces, tú puedes. Ese ha sido, yo creo que el mejor consejo. Mi papá actualmente siempre me ha dicho crecer duele y más allá de un consejo, a lo mejor es esta verdad en la que convertirte en una nueva versión de ti va a ser incómodo. El miedo, la desidia, el estrés, la soledad, todo es normal porque llegamos a ese punto y entonces ya no queremos avanzar porque tengo miedo, porque me causa estrés, porque tengo mucho trabajo ahora, porque es parte del proceso. Entonces, si tú asumes que esa dificultad es parte de esta evolución, pues sigues caminando. Entonces, yo creo que esas son 3 cosas que tengo como muy presentes. Hay una frase que me encanta que dice, no porque alguien te enseñe el camino, quiere decir que va a caminar por ti. Y es justo eso. O sea, el camino de la introspección es enfrentarte a ti mismo, ¿sabes? Y creo que es muy valioso ese pensamiento de va a ser incómodo. Y vas a tener que enfrentarte, como decías ahorita, vas a tener que enfrentarte a tus miedos para poder convertirte en la persona que tienes que convertirte. Y deshacerte de esta creencia de tengo que tener una familia numerosa, enorme, que se ame o el amor es apasionado e intenso y te calcina y el trabajo es... Yo creo que yo en muchas áreas de mi vida no he sido la versión establecida. Tomé una decisión respecto a mi familia. El amor lo veo de una forma muy diferente ahora. Y es ¿Qué cambió en el precioso. amor? O sea, ¿para ti qué es el amor hoy? Yo creía que el amor era eso, era como pasional, como que no lo podías contener. Ok. Y yo creo que el amor así es un diamante en bruto. El amor necesita acuerdos, necesita comunicación, necesita conversaciones, necesitamos establecer nuestras expectativas en todo. Y eso, como dices, poder hablar con esa persona. O sea, yo no podía hablar con esa otra persona. Me daba pena ser yo. Y con mi pareja actual siento que me regresó, siento que ha sanado cosas que él no rompió. Y a veces me siento como muy chiquita porque me alegro de cosas muy chiquitas y brinco y bailo y ya sabes, y soy así, le agarro los cachetes. O sea, no sé, soy como una niña chiquita en ese sentido de que me siento tan a salvo que me emociona y puedo ser yo. Y eso es muy bonito. Entonces, yo creo que dejar de pensar como, bueno, es que dicen que la familia es tal o el amor es tal o lo que sea bueno para ti es bueno para ti, como se vea. Si tú no tienes 400 amigos y eres la persona más popular y no, está bien. O sea, la gente que tiene 400 amigos no tiene 400 amigos. Siento que hay que normalizar la palabra conocido, ¿no? Sí, colega, lo que quieras. Eso, no te centres en vivir la vida como te la han pintado, la tienes que pintar tú. Let's fucking go. Sí, frasezota. No lo vi venir. Gran. Hey, gran blog. Sí. No, qué increíble. Rob, tengo una sorpresita para ti. ¿Qué? Y yo. No te esperes mucho. Es una carta que me mandó tu mamá Federica. Que quiero leerte. Y dice: Main Chats. Un día anunciaste tu llegada. Esta fue fuerte, delicada, largamente deseada y esperada. Hermosa, pero también llena de miedo e inseguridad. Naciste antes de tiempo y tan pequeñita que nadie pensaría con tu estatura que fuiste prematura. Y en un mes te recuperaste maravillosamente. Cuando vi tu carita por primera vez, no imaginé que ese pedacito tan pequeño me daría tantas satisfacciones y compensaría todo el dolor y tiempo de espera. Me hiciste madre y mi vida cambió a partir de ese momento. Tienes una estrella enorme que ilumina tu camino. Hay tantas anécdotas que contar, como el día que naciste eras la única niña y la enfermera gozaban con ponerte al centro del cunero rodeada de todos los varones. O cuando te amarraban el carrito de súper porque llamabas tanto la atención de la gente que siempre querían tocarte y saber qué comías para verte tan bonita y saludable. Sigue siendo una niña curiosa que preguntaba todo y averiguaba todo, con hambre de conocimiento, siempre con un libro en la mano. Amante de los animales que me llenaba de loncheras, de todos los bichos que se cruzaban en su camino. Pensamos que serías veterinaria, pero terminaste siendo como las princesas de Disney, siempre rodeada de animalitos. Apoyamos todos tus intereses, proporcionándote las herramientas necesarias para que te abrieras a un mundo sin límites. Siempre destacada a nivel escolar. Cuando nos presentábamos a las reuniones con maestros, sin excepción, nos decían 3 cosas. ¿Qué hacen aquí? Roberta tiene un excelente desempeño, no es necesaria su presencia. Si platicara menos, sacaría mejores notas.
Tenían 95 de promedio. Y por favor, díganle que no levante tanto la mano, así da la oportunidad a sus compañeros de participar. Ajajaja, ninguno lo hacía. Ante esto, tu papá y yo confirmamos lo importante que es estar presentes, pendientes, que jamás te íbamos a pedir que te hicieras chiquita ni apagar tu voz. Conforme ibas creciendo, tus intereses se encaminaron a la moda, primero formando parte de ella como modelo infantil y luego por tu gusto en lo que esto representa en el mundo. Era tan fuerte tu interés que pensé serías diseñadora o editora de alguna revista, pero tenías una gran necesidad de expresar tus ideas. Las letras siempre estuvieron presentes, ganando concursos de escritura en cualquiera de los idiomas que estudiaste. ¿Recuerdas aquel trabajo de 40 páginas a mano sobre el Renacimiento y la gran lección que recibiste? De este amor por escribir nació tu blog llamado My Vintage Armoire. Y tu primer trabajo a los 15 años, escribiendo artículos de moda para revistas Lifestyle y Life and Style, InStyle y quién. De pronto ya eras miembro del consejo editorial de la sección de moda del periódico Reforma y ni siquiera habías cumplido la mayoría de edad. La necesidad de expresarte seguía latente y entonces el blog migró al podcast Libre y Loca, donde las personas constantemente te agradecen cómo has tocado sus vidas. El resto es historia y la sigues escribiendo. Con el paso del tiempo me has enseñado que los padres no podemos más que aspirar a ser guía en este camino llamado vida. Y esta no es fácil, pero tú tienes un corazón muy determinado, una inteligencia aguda y un espíritu generoso. A medida que pasa el tiempo te enfrentas a muchos retos en la vida. Quisiera estar seguro de haberte enseñado a amarte a ti misma, a tomar tus propias decisiones, a disfrutar la vida, a confiar en tu fuerza, a valorar tu intuición, a enfrentar tus miedos, a aceptar tus responsabilidades, a celebrar tus logros, a aprender de tus fracasos, a poner límites y sostenerlos. Pero sobre todo, las cosas del mundo, solo te pido algo. Sé todo lo que quieras ser, mientras te haga feliz. Que nunca venga nadie a decirte cómo vivir tu propia vida. No necesitas la aprobación de los demás. Sé fuerte, sé digna. Sigue persiguiendo tus sueños. Tengo la certeza de que vas a cumplir con cada uno de ellos. Eres sencilla y llanamente diferente. Desafiante al exponer tus puntos de vista. No me canso de decirte lo orgullosa que estoy de ti. De verte valiente, construyendo una identidad amorosa, alegre, fuerte y comprometida. Te admiro y te amo profundamente. Tú junto con tu hermana son mis niñas, mi ternura, mi cielo, mi corazón, mi todo. Hoy doy gracias a la vida por haberme permitido ser tu madre. Eres un ser hermoso con un gran corazón, siempre pendiente de los tuyos. Te deseo todo lo mejor que te mereces, pero sobre todo deseo que podamos seguir unidas, tomadas de la mano y me permita seguir acompañándote. Te amo siempre, Ro. No olvides nunca que mi amor por ti es infinito. Tu mamá. Ay, gracias. De nada. Qué bonito, casi yo también. Pero creo que gracias. No, al contrario. O sea, el ver tu vida y, por ejemplo, creo que yo también tuve el privilegio de haber crecido con amor en mi casa y poder hoy buscar eso en el mundo. O sea, a pesar de que haya crueldad y a pesar de que haya gente mala y a pesar de que haya muchas cosas con las que no comparto, también hay gente buena como es tu mamá. También hay gente buena como eres tú. También es gente buena como lo es tu novia. También es gente buena como son tus amigos. Y creo que sí tenemos una responsabilidad a decir no todo es malo. Y hay gente buena que queremos el bien y que queremos ayudar y que queremos impulsar y queremos motivar. Y esto de la empatía y de abrirnos con el mundo también es un arma de doble filo, porque la gente, al ser hipersensible, la gente puede jugar mucho con tus emociones y un comentario negativo, por supuesto, que puede perjudicarte, ¿no? Y también platicaba a tu mamá que hubo un momento que ahora lo entiendo, de una vez que en Nueva York se te acercaron y te dijeron, wow, eres Roberta Woodworth. Y ahora entiendo cómo Nueva York es una ciudad tan importante para ti y que alguien a través de tu trabajo te haya admirado. Siento que fue como un ciclo de desafío, problemas, pérdidas para poder realmente como que concretar lo que siempre habías querido ser. No sé, me llenó muchísimo de orgullo y de mucha, no sé, como me motivé, no sé, sentí muy bonito, ¿no? Y no sé, tú qué sentiste o qué sientes ahora de ver tu carta, el cómo te identificabas al principio, tu historia, o sea, lo que viviste, lo que pasaste a lo que soy, Roberta. Pues siento muy bonito que mi mamá me vea como yo me veo, ¿no? Yo creo que siempre queremos, sobre todo cuando nos llevamos bien con nuestros papás, como cumplir de alguna forma con sus expectativas o que te vean bonito. Y no sé, sentí muy, muy bonito. Sí tengo una relación muy bonita con ella. Como todos son mis papás y ha habido estires y aflojes, pero el que me vea de esa forma, pues me llena mucho, ¿no? Y estoy de acuerdo contigo. Creo que hay gente buena
y la gente buena tiende a sentirse aislada y eso es muy triste. Y creo que en espacios como este, como en el mío, como en el tuyo, como que extendemos una mano y le decimos a la gente, no estás solo allá afuera. Y yo creo que esa es una labor que el mundo necesita. Porque estamos, o sea, en la era de la conexión, nos sentimos súper desconectados del entorno constantemente. Nos sentimos muy solos. Entonces, nada, siento muy bonito. Qué bonito. Gracias a ti también por compartirnos tu historia, por compartirnos tu relación, la pérdida de tu papá, todo lo que viviste para poder llegar a lo que es Libre Loca hoy, a lo que compartes. O sea, creo que es muy valioso, ¿sabes? O sea, muchas veces creamos, como te decía tu amiga de la universidad que nunca te habló, creía que eras muy mamona, ¿sabes? Muchas veces creamos un criterio de una persona que no conocemos y cuando los conoces entiendes mucha de su historia, ¿sabes? Y el por qué esos pensamientos, y eso se regresa a lo que tú decías cuando alguien se vestía raro, que tu mamá te decía, tú no sabes el contexto en el que esa persona creció, ¿sabes? Entonces, cuando vemos a personas que admiramos, ¿no? Que la gente que te admira, que te escucha, que los ha sacado en un momento muy triste, el que vean tu historia y que vean cosas que tú viste, que ellos también están viviendo, siento que es una motivación muy bonita para poder tomarla y poder como que hacerla en tu vida, ¿no? Entonces, pues nada, gracias por la invitación, gracias gracias por aceptar haber venido y por compartirnos tu historia. De verdad lo agradezco mucho y te voy a dar un abrazo. Ay, gracias por invitarme. Estuvo muy bonito. No, gracias a ti.